Como ya estuvimos viendo, las ciencias sociales van a poner la mirada en la relación entre los seres humanos y la naturaleza. La relación, justamente. ¿Cómo es que el ser humano se relaciona con el entorno en el que vive y también cómo es que lo modifica, ¿no? Cuando hablábamos de modificar, decíamos de que, por ejemplo, podríamos decir que construye ciudades y también podríamos decir, como en algún momento hemos mencionado en las clases, produce contaminación. Una primera cuestión que vamos a ver sobre el ser humano y el ambiente es que para que pueda estar bien, es decir, tener bienestar, el ser humano tiene que cumplir ciertas necesidades, como ya las hemos mencionado. Esas necesidades pueden ser, por un lado, básicas, como por ejemplo comer, como por ejemplo vestirse, como por ejemplo tener abrigo, tener una casa. Es decir, son básicas porque sin eso, que es una base, el ser humano probablemente no pueda llegar a estar así de feliz. Y las otras necesidades que tenemos los seres humanos son secundarias, como por ejemplo tener ciertas cosas de tecnologías, como por ejemplo hemos mencionado tal vez Netflix, Internet. Es decir, que sin eso podríamos vivir, aunque en tiempos de cuarentena sería medio complejo. Una segunda cuestión que tenemos que ver en relación al vínculo que tiene el ser humano con el ambiente es el tema de los recursos, ¿sí? Los recursos son todas aquellas cosas de las cuales nos servimos nosotros los humanos, nos servimos de la naturaleza para poder vivir, ¿sí? Para poder satisfacer las necesidades básicas como comer, vestirnos, tener una vivienda y también las secundarias, ¿no? Digamos como tener, por ejemplo, electricidad, como por ejemplo tener internet y demás. Dentro de estos recursos vamos a encontrar tres. Los primeros, los renovables, son aquellos recursos que la misma naturaleza los vuelve a generar. Es decir, que si los consumimos o los sacamos, por ejemplo, de la tierra, van a volver a crecer. Los no renovables son aquellos recursos que los seres humanos sacamos de la naturaleza y que justamente no se van a volver a generar, no se van a volver a producir. Por tal motivo, se van a terminar. Y finalmente, los recursos perpetuos son aquellos recursos que no tienen fin, que siempre van a existir. Entonces, si ampliamos la mirada en este dibujo que hice con tanto amor y tanta dificultad, por eso me dedico a la docencia y no al arte, vamos a ver diferentes recursos. Vamos por algunos. Este primer recurso que intenté graficar y por las dudas se los digo, es un yacimiento petrolífero, es decir, desde el interior de la Tierra, mediante una gran torre, se saca el petróleo hacia afuera. El petróleo es elaborado naturalmente, ¿sí? Con restos de dinosaurios de hace miles y miles de años, y gracias al petróleo se puede hacer el gas de la cocina, la nafta para los autos, aceites y demás. ¿Qué creen que es? ¿Renovable, no renovable o perpetuo? Bueno, es no renovable ya que, como bien les dije, es originado por los restos fósiles de dinosaurios y los dinosaurios ya no están más, así que no se pueden volver a crear ni se pueden volver a renovar.
Por tal motivo, el petróleo es no renovable. El segundo recurso que acá tenemos, miren qué bello este sol que está alumbrando tanto con sus rayos. ¿Qué creen que es? ¿Renovable, no renovable o perpetuo? ¿Se terminará o no se terminará el sol? Bueno, pongámosle que nunca se va a terminar el sol. Por tal motivo, vamos a decir que es perpetuo. Tiene la P de perpetuo. ¿Sí? Nunca se va a terminar. Ojalá que así sea. Y mientras tanto, como vieron estos rayos muy fuertes que vienen, hay que usar protector solar. Bueno, acá vemos la cumbre de estas montañas con esto que simula ser nieve, eso que se acumula en la punta de las montañas, y que esta nieve, gracias a los rayos solares, en algún momento se van a derretir. Por tal motivo forma un gran río. ¿Este río será renovable, no renovable o perpetuo? ¿Qué creen? Bueno, es renovable. A ver, paso a explicar. Ustedes capaz que me dicen, bueno, es perpetuo porque siempre va a haber agua. Y la verdad es que cuando no llueve no hay agua. Y podríamos decir que es renovable porque se sigue generando el agua, pero depende de que se genere, de que llueve, de que haya nieve y demás. Podríamos preguntarnos si puede que llegue a ser no renovable, claramente, ¿por qué? Porque el ser humano muchas veces contaminamos el agua de los ríos, entonces puede que el agua que nosotros necesitamos para tomar nunca más la tengamos. Por eso hay que cuidar mucho el agua de las canillas cuando nos lavamos los dientes, cuando lavamos los platos, cuando limpiamos el piso, las cosas. No hay que contaminar. Bien, seguimos paseando acá por las montañas y si vemos al interior de esta montaña hay un montículo de cosas que brillan. Simula ser un poco de oro, ¿sí? Oro, podríamos decir minerales como la plata, como el cobre, como el hierro. ¿Y ustedes qué creen que es? Bueno, les digo, es no renovable. ¿Por qué? Porque estos minerales se crearon hace miles y miles de años cuando se crearon estas montañas. Por tal motivo, estos minerales no se van a volver a generar. Entonces, son no renovables. Ahí tenemos esas líneas que, si tuviesen un poco de movimiento y de ruido, simularía ser el viento. ¿Qué creen? ¿Es renovable, no renovable o perpetuo? Bien, es la P de perpetuo. ¿Por qué? Porque el viento nunca se va a acabar. Está bien, dependemos de que haya o no viento, pero no es algo que uno diga y la naturaleza va a dejar de hacer viento. Entonces, viento siempre va a haber, por tal motivo es un recurso perpetuo. Tenemos una selva o un bosque, plantas, podríamos decir. ¿Es renovable, no renovable o perpetuo? ¿Qué creen? Bien, es renovable porque las plantas vuelven a crecer, es decir, la naturaleza vuelve a realizarlas. Pero al igual que el agua de los ríos, vamos a ver que va a depender muchas veces de qué es lo que hagamos nosotros, los seres humanos. Si vamos y talamos todos los bosques, probablemente dejen de ser renovables y pasen a ser no renovables. Bueno, de repente nuestro personaje se puso anteojos de sol, sombrero, palita y balde, porque se fue a la playa. Claramente esta es una imagen vieja, ahora está en su casa, encerrado, haciendo la cuarentena. Pero esta imagen vieja nos muestra al mar, nos muestra al pececito. ¿Qué creen que son? ¿Recursos renovables, no renovables o perpetuos? Bien, son renovables ambos recursos, ¿sí? Tanto el mar como el pez, como cualquier tipo de animal, se vuelve a renovar, o sea, va a seguir estando, ¿sí? El tema, nos podríamos preguntar, es qué sucede cuando el ser humano empieza a contaminar el mar o también empieza a extinguir a los animales. Ahí podríamos decir que estaríamos en una situación de recursos que lamentablemente se van a ir haciendo no renovables si como humanos no cambiamos la idea de contaminar y de extinguir especies. Y entonces acá estábamos los seres humanos muy contentos
porque tomamos los recursos de la naturaleza para poder satisfacer nuestras necesidades, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando un volcán estalla y empieza a destruir a las casas? Y en esos lugares en donde hay mucha sequía, no hay nada de agua, miren, pobre, hasta el animalito está ahí muerto, ¿no? Y cuando hay tornados o huracanes que destruyen ciudades, cuando hay inundaciones, llueve mucho y entonces las ciudades quedan bajo el agua, o cuando vienen grandes olas y se generan tsunamis que inundan ciudades, matan personas, o peor, cuando nosotros como seres humanos contaminamos con un montón de basura. Fíjense la mugre que hay, hasta hay un ratón. Horroroso. Que por esa basura entonces también contaminamos el agua. Muchas veces el agua del mar, el agua de los ríos, que es el agua muchas veces de donde tomamos, ¿no? Y cuando se genera deforestación, es decir, que las selvas y los bosques que teníamos, los seres humanos los cortamos y ya no los tenemos más. Todas estas cosas probablemente hagan que nosotros, los seres humanos, ya no estemos más tan felices y empecemos a estar tristes, o al menos empecemos a tener ciertos problemas. En la tercera cuestión, que tiene que ver lo relacionado con los problemas ambientales. Entonces, a los problemas ambientales que se generan entre el ser humano y la naturaleza, los vamos a poder clasificar según su origen, es decir, mediante qué causas fueron generados esos problemas. Los problemas ambientales originados por cuestiones naturales, ¿sí? Es decir, es cuando en el planeta Tierra se generan ciertas cosas que afectan a la vida de los seres humanos. Podríamos decir, por ejemplo, los huracanes, los tsunamis, las grandes lluvias. Se provocan naturalmente y, como vamos a ver, van a traer consecuencias en la vida de los humanos. Por ejemplo, los huracanes destruyen ciudades, los tsunamis también, las grandes lluvias generan inundaciones y problemas en la población. Y por otro lado tenemos los problemas ambientales de origen social, es decir, que son originados por nosotros, por los seres humanos, ¿sí? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la contaminación, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tala de árboles, la extinción de animales. Y esto va a traer consecuencias al planeta Tierra, ¿sí? Porque ahí donde antes había grandes bosques, debido a que los humanos los talamos, ya no va a haber más. Ahí donde había un mar celeste, lindo, lleno de peces, debido a la contaminación nuestra, no va a estar más ese mar de esa manera. Pero yo también me atrevo a agregar que quien va a sufrir las consecuencias va a ser el mismo humano, ¿sí? Nosotros, sin planeta Tierra, no podemos vivir. Por eso, estos problemas ambientales vamos a tratar de pensarlos como problemas que hay que tratar de generarles alguna solución.